¿Qué onda, locos? El día de hoy les vamos a presentar la conmutación de circuitos. Nuestro equipo está formado por su servidor, Tomás, Ian, Carlos, Roberto y Julio. El día de hoy vamos a estar repasando algunos temas, como el principio básico de qué es la conmutación, que lo explicará mi compañero Ian. También hablaremos de la conmutación de circuitos, que es el tema principal que se tratará esto, que será explicado por mi compañero Carlos. De ahí pasaremos a algunas características que como tal de la conmutación de circuitos, que esto será explicado por mi compañero Julio. Luego de aquí algunos datos extra como las ventajas, desventajas por mi compañero Roberto, así como un ejemplo. Esperemos que les guste este video y que le puedan entender bastante. Muy buenas a todos, mi nombre. El día de hoy les voy a explicar el concepto de conmutación. La conmutación alude o se refiere al acto y a la consecuencia de conmutar. Esto, en otras palabras, se refiere a reemplazar o cambiar algo, ¿no? El término puede tener varias acepciones de acuerdo al contexto, ¿no? En el ámbito de la telefonía, la conmutación se refiere a determinar el camino que vincula a dos usuarios durante el desarrollo de una comunicación. Pues de este modo posibilita que una señal arribe a su destino después de salir de su origen. Aquí hay varios elementos que son importantes y que conforman la conmutación, empezando primero que nada por las estaciones. Las estaciones son dispositivos finales que se desean comunicar y pueden ser teléfonos, computadoras, etcétera, ¿no? El siguiente punto importante que conforma la conmutación son los nodos de conmutación, que tienen la función de prestar servicio de conmutación para trasladar los datos de un nodo hasta otro y pues así que pueda llegar a su destino final. Este tipo de redes se denominan redes de conmutación conmutadas. Los datos provenientes de las estaciones, ya sean computadoras, terminales, servidores o cualquier dispositivo de comunicación, entran a la red y se encaminan hasta la estación de su destino, conmutándolos de nodo a nodo. Y por último, pero no menos importante, las redes de comunicación, que son el conjunto de todos los nodos que componen la red. La conmutación de circuitos es un tipo de conexión que realizan los diferentes nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. A diferencia de lo que ocurre en la conmutación de paquetes, en este tipo de conmutación se establece un canal de telecomunicaciones dedicado entre dos estaciones. Se reservan recursos de transmisión y de conmutación de la red para su uso exclusivo en el circuito durante la conexión. Esta es transparente. Una vez establecida, parece como si los dispositivos realmente estuvieran conectados. La comunicación por conmutación de circuitos implica tres fases. La primera fase es el establecimiento del circuito. Durante la fase de establecimiento, se reserva un ancho de banda fijo en cada enlace de la ruta. La siguiente fase es la transferencia de datos. Durante esta fase, los datos se transmiten a través del circuito dedicado. Y por último, tenemos la desconexión del circuito. En esta fase se libera el circuito para su reutilización. Para comunicarse con otro destino, el origen debe primero finalizar la conexión establecida. Los nodos deben tener capacidad de conmutación y del canal suficiente como para gestionar la conexión solicitada. Los conmutadores deben contar con la inteligencia necesaria para realizar estas reservas y establecer una ruta a través de la red. Características de la conmutación de circuitos. Los enlaces que utilizan conmutación por circuito presentan un retraso en el inicio de la comunicación. Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso en la transmisión de la información. Además existe un acaparamiento de recursos debido al no aprovechamiento del circuito en los instantes de tiempo en que no hay transmisión entre las partes. Se desperdicia ancho de banda mientras las partes no están comunicándose. Una vez establecida la ruta de comunicación, el circuito no cambia, por lo que es imposible reajustar la ruta de comunicación en cada momento para lograr el menor costo entre los nodos. Es decir, una vez que se ha establecido el circuito, no se aprovechan los posibles caminos alternativos con menor coste que puedan surgir durante la sesión. La conmutación de circuitos posee varias ventajas sobre otros tipos de conmutación, como por ejemplo,
El ancho de banda es definido y se mantiene constante durante la comunicación. El circuito es fijo, por lo que no perdemos tiempo en el encaminamiento de la información. No existe margen para que se produzcan retrasos por el encadenado de los datos. La transmisión se realiza en tiempo real, lo que agiliza el viaje de datos y los cambios se reflejan de manera instantánea, siendo útil para la comunicación de voz y video. Si bien existe retardo en el establecimiento de la llamada, el retardo de la transmisión posterior es despreciable. Si el tráfico se realiza generalmente entre el mismo par de estaciones, puede ser más veloz. Ejemplo: cuando un suscriptor realiza una llamada telefónica, el número marcado se usa para establecer los switches en los intercambios a lo largo de la ruta de la llamada, de modo que hay un circuito continuo desde el origen hasta el destinatario de la llamada. Debido a la operación de conmutación utilizada para establecer el circuito, el sistema telefónico se denomina red de conmutación de circuitos. Si los teléfonos se reemplazan por módems, el circuito de conmutación puede transportar datos informáticos. Bueno, ya para concluir, mis queridos amigos, se dan cuenta que este es un pilar fundamental en las comunicaciones modernas. Nos facilita el intercambio de información entre varias personas, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales y eso, ¿no? Por eso es tan importante en las redes de comunicación, ¿no? Establece un camino de transmisión de datos, pues, que nos garantiza un ancho de banda constante y una comunicación en tiempo real, lo que nos ayuda mucho en lo que son las videollamadas o llamadas, o incluso cuando estamos jugando videojuegos, ¿no? Ahí que nos podemos ahí a platicar con gente random, ¿no? Ahí que estamos jugando y demás, ¿no? Y pues ya. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a